tengo conmigo, y es un gusto que esté aquí, a María Huerlao. María Huerlao es, bueno, primero que todo, muchas gracias por estar. Es la directora de Archivo Cuba, ¿no? Así es. Que es pero además de eso tienes una larga historia archivando iniquidades, podríamos decir, del régimen castrista y haciendo un trabajo de verdad meritorio. Yo creo que por toda la democracia de todos los países, no solo de Cuba, ¿no? Te he visto trabajar por Chile, por ejemplo. Venezuela, todo un trabajo tremendo, que es un libro entero, ¿no? Sobre el tema de Venezuela, etcétera. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Qué bien. Mira, estuvimos hablando de ti en ausencia por el tema de que ustedes fueron los primeros, y tú fuiste, que yo recuerde, la primera que señaló el tema de el rol que estaba jugando la delegación o la misión médica castrista en Bahamas y también en otros países. Y eso tuvo una repercusión en la prensa bahamense, y aquí dimos la noticia de que gracias a eso se estaba retirando la misión médica de Bahamas. Pero tú me dices que no, que hay otras noticias contradictorias. Así es, bueno, aclaro, Archivo Cuba en abril, a fines de abril, publicamos un trabajo muy extenso sobre la misión internacionalista de Cuba en Bahamas, que incluye la misión de educadores, maestros, que son más que los médicos. Bueno, hay 3 médicos nada más, ¿no? Pero es una misión que lleva desde el 2003. Es más preocupante, recuerdo el artículo, el tema de los maestros. Los dos son preocupantes porque primero hay el patrón de trata, de explotación contra todos por igual, ¿no? Los maestros son 130, ha crecido en el tiempo, pero viene desde el 2003, y la misión médica comienza en el 2021, después que hubo una misión de un año de emergencia por la pandemia, donde vinieron 50 enfermeras primero, de las cuales el informe es muy detallado, ¿no? Solo 10 trataban médicos de COVID, pacientes de COVID. El informe habla de las dos, cómo se desarrollan, pero lo que tiene notable, que hizo mucha repercusión, es que conseguimos los contratos, que por lo general son secretos, de ambas. Bueno, de la misión médica, el contrato bilateral entre Cuba y Bahamas, que por lo general tenemos muy pocos en todos estos años de trabajo, porque Cuba le pone una cláusula de confidencialidad y es difícil de obtener, donde el contrato mismo prueba el patrón de trata, y además el contrato está hecho a la antigua para Cuba, que es donde Bahamas, el gobierno receptor, paga directamente al régimen cubano o a su entidad, que es la comercializadora de servicios médicos. Claro, en el caso, la otra parte también esconde, porque se da cuenta que culpa tiene. Bueno, lo que han estado haciendo ya hace años, este patrón empezado, es que Cuba empezó a hacer contratos que parecen ser que le están pagando, y de hecho le pagan directamente a los que ellos le llaman colaboradores, porque aquí siempre en el lenguaje de los explotados les llaman colaboradores, ¿no? Los trabajadores cubanos les pagan directamente en unas cuentas bancarias a su nombre, pero esto se hace hace años en Bahamas con los maestros. No era el caso de la brigada médica que empezó en el 2021. Entonces probamos con los contratos eso. ¿Qué pasó? Que el gobierno de Bahamas, como casi todos los gobiernos del Caribe, donde el secretario Marco Rubio le puso mucho énfasis al tema de decir Estados Unidos va a ampliar su programa de sanciones restringiendo las visas, pues a los bahamenses les gusta mucho venir a Disney World, a Miami, a Nueva York, igual que a todos estos personajes, funcionarios del gobierno que son partícipes, son colaboradores y socios de Cuba en la trata de los trabajadores cubanos. Sí, esa consecuencia les está importando, se lo están tomando en serio, y entonces coincide con que nosotros pudimos obtener esos contratos gracias a la valentía y a la ayuda de esas personas que se arriesgaron en mandárnoslo y en dar testimonios que creo que el informe tiene 4 testimonios, de los cuales ninguno de los nombres los hemos podido compartir porque estas personas temen las represalias. Entonces, ¿qué pasó?
después de muchas denuncias y decir que no, que Bahamas no está explotando a los médicos, que no, dijeron, va a haber un cambio y ahora vamos a contratar a los trabajadores de la brigada médica directamente, lo que no hace nada. Lo que va a hacer es hacer lo mismo que está haciendo con los maestros. Les pagan unas cuentas a su nombre y luego esos maestros son forzados, presionados a remesar, porque así le llaman, y tenemos las comunicaciones que se les mandan, los emails y todo, tienen que remesar tanto este mes, a remesar la mayor parte de ese salario a la entidad, a unas cuentas que son del gobierno cubano. Y eso se está haciendo no solo en Bahamas, en otras islas del Caribe y en otros países. ¿Tú crees que hay una relación muy estrecha entre Bahamas y los Estados Unidos? ¿Qué es lo más cerca que ha estado alguna delegación o misión médica, educacional, lo que sea, del régimen castrista? Que estas misiones, ¿eso es lo más cerca que han estado de Estados Unidos? Bueno, Bahamas ahí, ¿no? Geográficamente sí. Es lo más cerca que tiene Estados Unidos. Pero también el vínculo, ¿no? El vínculo. Los bahamenses no necesitan visa para venir aquí a los Estados Unidos, por ejemplo. Y el vínculo, y eso se refleja en que Bahamas, a sabiendas del gobierno de Estados Unidos, recibió una clasificación 1 en el informe anual de trata, que por ley se tiene que hacer, porque hay una ley que lo exige, que el Departamento de Estado tiene una oficina para monitorear esto en el mundo entero. Le di a la mejor la clasificación, aún reconociendo que había colaboradores cubanos médicos, no mencionó a la educativa. Ahora, si Bahamas no realmente acaba con la explotación de los cubanos, debieran no solo imponerle sanciones, sino bajarle la clasificación, que puede tener una serie de otras repercusiones y sanciones, y además condicionar la ayuda de Estados Unidos. A ver, entonces nosotros aquí dimos por un hecho que Bahamas había expulsado las misiones cubanas. Me dices que no es así. En lo absoluto, y no solo eso, tengo contactos que me han pasado información directamente de las Bahamas, que a raíz de que se armó todo este lío con la publicación del informe, y fue el primer ministro, el ministro de Salud, el ministro de Relaciones Exteriores, a la prensa, a la televisión, a negar que explotan a los cubanos, nunca negaron que los contratos eran como los publicamos, ¿no? Eso nunca lo negaron. Se quedaron con palabras genéricas. No, a raíz de eso, lo que ellos han hecho es que han tratado de encubrir y confundir, y ahora tengo entendido que lo que va a pasar es que a la brigada médica, que son 40 cubanos, de los cuales hay 3 médicos nada más, que son unas doctoras que están haciendo exámenes oftalmológicos para referir las personas a turismo, salud en Cuba. Nadie ha explicado de dónde sale el dinero para hacer eso, y viajan decenas de bahamenses mensualmente a Cuba. Pero a mí todo eso me parece rarísimo, porque yo he visto las cifras que da el gobierno cubano y son ridículas. Hemos devuelto la vista a 5 millones de personas. Dice, primero había 5 millones de... Sí. Han tratado a una cuarta parte del planeta. O sea, son unas cosas absurdas, pero hay mucho dinero envuelto, porque están refiriendo pacientes allá. Y entonces, ¿qué van a hacer con esa brigada donde le están pagando a los ingenieros biomédicos, que realmente son camilleros? Le están pagando más del doble de lo que ganan los bahamenses en contravención de las propias leyes de Bahamas, que requieren que el gobierno certifique con un certificado del Ministerio de Salud que esas plazas no se pueden llenar con bahamenses. Y están trabajando los cubanos sin permiso. Ahora los van a mandar a una isla remota, donde va a ser más fácil controlarlos, donde van a tener menos visibilidad de la Embajada de Estados Unidos, de la prensa, de ONGs, y los van a poder controlar y sacarle la mayor parte del salario, como han estado haciendo directamente. Da pena, y yo he tropezado varias veces con la actitud de los gobiernos bahamenses con Cuba, sobre todo porque, y ahora lo busqué aquí y encontré, The Washington Post lo tiene, mayo de 1980, estamos hablando de la época del Mariel. Hay una disputa pesquera entre Bahamas y Cuba. ¿Conoces el...? Está en el informe. Nosotros lo teníamos porque Archivo Cuba documentó la muerte de los 4 miembros de los guardacostas de la Bahamas. Royal Marine de las Bahamas. Cuba sacó los aviones Smith, así mismo, les lanzó misiles
y los hundió y los mató jovencitos. Hay un monumento en Nassau. Sí, yo he estado en el monumento. Ese caso lo investigué mucho y fue increíble. Eso lo cubrió Time Magazine, New York Times, de todo. Eso fue un escándalo. Claro, lo que pasa es que después vino el Mariel y vino todo. Y lo que pasa es que después Cuba mete grandes misiones ahí, tiene después acuerdos de colaboración. El Mariel andando era eso. ¿Cómo? Eso era con el Mariel prácticamente. Sí, eso fue durante el Mariel. Porque la embajada es el 5 de abril y este artículo... Mayo del 80. Mayo 12. Mayo del 1980. Está ahí, tenemos los nombres, las fotos de los... y está descrito. Lo curioso es que todos los años en Bahamas se hace una ceremonia para recordar los mártires, pero no dicen que fue Cuba la que los atacó. O sea, eso empezó a desaparecer y Cuba ha hecho un trabajo fantástico de colaboración con ese gobierno, donde están en acuerdos bilaterales para entrenar personal de seguridad de aduanas, de prisiones en Bahamas. Eso lo tiene, hay acuerdos, o sea, va mucho más que la brigada médica y educativa. Se presta para la penetración a Estados Unidos. Totalmente. Se presta para hacer pasar a cubanos por bahamenses, para conseguir los pasaportes. Así es. Sí, porque tú dices, bueno, pero a lo mejor no habla un inglés que se le puede descubrir, no importa, porque pueden inventar que es nieto de un bahamense que reclamó la ciudadanía y terminan aquí metidos. O sea, es una cosa terrible. No, y hay muchas islas. El archipiélago de Bahamas es muy grande, es muy fácil esconderse en esas islas. No hay control. Y Bahamas está muy cerca de Estados Unidos. Eso es histórico, ¿no? La gran piratería británica, que son parte de la Marina Real, que se salieron, se escondieron en Nassau. Nassau fue un nido de piratas británicos en un tiempo tremendo, ¿no? Y o sea que precisamente por eso que dices tú, ¿no? El tema es entonces que estamos de nuevo en punto cero. Bueno, hasta que yo no vea, show me the money, como dicen en inglés, que realmente... Y nosotros tenemos en el sitio de Archivo Cuba, que es archivocuba.org, está el proyecto Cuba Salud, el informe en inglés. La traducción en español tuvimos un problema y está un informe inicial, ¿no? Pero están las directrices para poder evaluar si hay trata. Y están muy detalladas. Eso es lo que hay que hacer. Validar que no están siendo controlados, que no están siendo presionados, que no están siendo coaccionados, que no se les retienen los pasaportes, y hay una serie de características. Cuando se pueda hacer eso y se pueda constatar que efectivamente ya el régimen, la dictadura cubana, no es el intermediario para contratar este personal, entonces yo me lo creo. Si no, es para confundir. Y es trágico que EFE y otra prensa sacó esta parte sin preguntar. Porque fue el propio ministro... ¿Quién? Lo que pasó es que inicialmente Bahamas dijo que iban a pagarles directamente a los miembros de la misión médica. Y nosotros respondimos, hicimos más cabildeo, más injerencia, diciendo, no, los tienen que contratar directamente. Entonces, el primer ministro anunció que Bahamas iba a contratarlos directamente y el que no conoce el tema, eso es muy fácil porque ellos tienen un acuerdo. La brigada educativa firman los colaboradores, los maestros, una carta con el Ministerio de Educación donde ellos los contratan, les dan un estipendio, les pagan. Es una manera muy fácil de confundir el lenguaje y cuando uno escucha lo que él dijo, estamos negociando con Cuba cambios al contrato y los vamos a contratar directamente. Pero ¿qué tienen que negociar con Cuba si Cuba no tiene que ser intermediario de nada? Bueno, eso es. Yo aquí me tropecé con congresistas norteamericanos, Rangel y compañía, que defendían la idea de que los peloteros cubanos solo pudiesen jugar en las grandes ligas si venían representados por el gobierno, por el INDER. Entonces decían que como si el INDER fuera Instituto de Deporte de Cuba, ¿no? Como si fuera una entidad privada. Cuando quieren ser cómplices del régimen, y lamentablemente lo son con más frecuencia de lo que creemos, y además es todo esto de las brigadas médicas y las brigadas educacionales, es un modo nada solapado, creo yo, o solapado si quieres verlo así, de subsidiar al régimen. Totalmente, esto es un subsidio al régimen. Esa brigada médica, el acuerdo dice que son personal de salud altamente calificado. Y yo sé, no voy a decir cómo,
que hay gente que solo está empujando camillas. O sea, y además el contrato dice que Bahamas va a aceptar el personal que Cuba le dé. Como dicen en los Entonces, hospitales cubanos. Hay 3 médicos, ya te digo, que solo están refiriendo personas al turismo salud. Ahí hay un negocio. Mira, la brigada del COVID, que eran 50 enfermeros, casi todas mujeres, ¿no? Le costó al gobierno de Bahamas, por lo menos yo calculé $1 millón en hospedaje, porque hay un hotel, que no sabemos de quién es, que se está beneficiando, donde los pusieron, un hotel como un resort, donde tenían todas las comidas. Ahí venía el embajador cubano a comer casi todos los días con su mujer, el ministro de salud. Eso es un subsidio no solo a Cuba, sino a alguna gente que está ganando mucha plata. Claro que sí. Un detalle, ya que tú mencionaste que hay gente que nada más están empujando un carrito, y me acordé de una figura de los hospitales cubanos que es el pantrista. Y del otro día me puse a buscar y digo, ¿y por qué usan ese término de pantrista para el que reparte la comida? Viene de pantry. Pantry. Ay, qué Mira tú qué anglicismo ha quedado. Sí. Gracias a Dios, como justicia poética, no han podido acabar con todos los anglicismos, sobre todo en el béisbol, ¿no? Increíble. Solo hay 3 enfermeras que fueron las más come candela, como me dijo una de ellas, de las que quedaron de la brigada del COVID, y 3 médicos. El resto del personal de 40 es otra cosa, entre ellos camilleros, ingenieros de computación. ¿Qué tiene que Bahamas estar trayendo cubanos para eso? Ya se sabe, bueno, ya lo dijimos. Hoy quiero empezar a ver con Cuba con Diosdado Cabello, porque Diosdado Cabello, que yo veo que estos regímenes alardean de cualquier cosa impunemente. Está criticando que María Corina Machado dijo que en Venezuela se hacían estos drones que son utilizados por gobiernos terroristas, y él alardea de no solo de los drones, sino de mucho más. Veamos. Ahorita, María Corina Machado acaba de confirmar en medio estadounidense Fox News: Venezuela es el único país latino que puede fabricar drones de combate. Ni te imaginas lo otro que podemos fabricar. Ni te imaginas. Que podemos, no, que estamos fabricando. A ver, ¿por qué se permite este tipo de...? O sea, cuando lo dicen es porque están convencidos de que pueden, ¿no, María? Bueno, han podido, ¿no? No han estado ahí. ¿Por cuántos años? Un cuarto de siglo, ¿no? Pero, o sea, estamos en la guerra contra el terrorismo, nos vamos hasta Irán y tenemos aquí a... Estos son proxies de Irán también. Sí, pero bueno, yo creo que afortunadamente tenemos un gobierno que lo entiende, finalmente. O sea, el secretario de Estado, Marco Rubio, entiende bien, y Trump entiende bien, tengo yo entendido, que se ha descuidado el hemisferio, el patio trasero de los Estados Unidos, y le están dando la debida atención. Entonces, y yo no lo estoy diciendo por cuestiones partidistas, yo lo estoy diciendo como observadora. Y esa atención es necesaria porque mira cómo ha avanzado el bolivarianismo, o como tú le quieras llamar, la influencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la región, que es funesta. Y es el fin de la democracia, si no se para. Y son proxies de Irán, y están metidos China, Rusia en la región, pero descaradamente. Y no se ha hecho nada. Entonces yo creo que es muy importante el mensaje que se ha mandado en Irán es que, ojo, aquí hay otra actitud y eso es importante. Ahora, Díaz-Canel está en Bielorrusia con Lukashenko, lo que lo coloca cada vez más, con más descaro, lo han hecho desde el principio, provocativamente en la esfera, ahí los vemos, de los enemigos de Estados Unidos, de los enemigos de Europa, con los que se está en guerra en este momento, en el conflicto de Ucrania, y esto es una cosa casi imperial. De nuevo. Eso no es de ahora. Sí, pero ¿qué se puede hacer? Porque esto es una provocación. Lo que están empezando a hacer es lo que se puede ¿Dará hacer. tiempo? Y mandar un mensaje al mundo de que esto es en serio, de que con Estados Unidos no se puede jugar. Porque el détente es lo que sale de esto. Y a Cuba la han dejado, y además han subestimado
la influencia cubana y venezolana en la región y en el mundo. Y los efectos que tiene. Cuba está impunemente, tiene una brigada médica en Italia, un país de la Unión Europea. Como si los italianos fueran peores médicos que los cubanos. Bueno, es que es más complicado. El subdesarrollo ayudando al desarrollo, ¿no? Y mañana va a salir un artículo muy importante de Anarela Grimal sobre la brigada médica en Italia, que te sugiero que lo consideres y la traigan aquí, porque esa brigada es muy importante. Yo estuve en Italia el año pasado, indagué bastante y lo estoy investigando. Es muy concernante porque la Unión Europea tiene mecanismos muy fuertes de trata y no se ha hecho nada para parar eso. Porque cuando tú lees en las Naciones Unidas qué es trata humana, encaja perfectamente con las misiones médicas cubanas. ¿Sí? Porque hay una diferencia entre tráfico y trata. Cuando lees tráfico, no. Porque el tráfico se refiere a otras cosas, el tráfico de explotación sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando lees trata, encaja exactamente. Es el protocolo de Palermo. Déjame decirte, yo me lancé con esto en el año 2010, fue el primer trabajo que publiqué y dije, esto es trata de personas. Yo había estudiado Derecho Internacional y por una serie de razones decidí investigar la misión médica en Venezuela y fue el primer trabajo donde yo dije eso. Antes a nadie le importaba, o sea, demoró años en que esto cobrara fuerza. Pero yo me di cuenta entrevistando médicos que no se conocían entre sí, que habían estado en otros países, que era el mismo patrón, que era sistemático y que es totalmente trata. O sea, léanse las publicaciones que hemos sacado sobre eso, yo no tengo la menor duda. Pero al principio nadie nos creía, no nos hacían caso, decían que era exagerado. No, esto es trata sin duda, porque la trata contempla que la víctima esté voluntariamente accediendo, porque la víctima está en una situación de vulnerabilidad. Eso es trata. Vamos a ver aquí si me da tiempo. A ver, trata, ¿qué dice? Según la Organización de Naciones Unidas, la trata de personas se define como el reclutamiento, transporte, transferencia, alojamiento o acogida de personas recurriendo a la fuerza, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, que ahí es donde encajan los médicos cubanos. Están abusando, es un abuso de poder contra personas que tienen una situación de vulnerabilidad o la entrega o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación, es decir, cuando le retienen un porcentaje importante o mayor de su salario, cuando le retienen a sus familiares en Cuba, cuando les hacen llegar una cuota que controlan, cuando si se quedan no reciben el dinero que ganaron, es trata según la ONU. No, nosotros lo hemos delineado, no es la ONU, eso viene de el protocolo de Palermo, que es parte de la Convención contra el terrorismo. Palermo en Italia, precisamente. Se llama el protocolo de Palermo, porque fue firmado en Palermo, ¿no? Pero es el que define la trata de personas. Pero las brigadas médicas cubanas también violan otra serie de tratados internacionales, convenciones y tratados que han firmado los países receptores y Cuba, entre ellos de la OIT, sobre los salarios, las condiciones laborales. También viola la Convención contra la Tortura, porque estos médicos son sometidos a una serie de medidas arbitrarias, restricciones, medidas disciplinarias que están en los reglamentos que les dan. Hay un reglamento para los colaboradores, que es increíble que eso esté pasando en el mundo moderno. Ocurre. Bueno, ahí estamos. El tema es si vuelvo a lo mismo que digo, ya repito, el ahora o nunca, ¿no? Si los planetas supuestamente están alineados, porque me preocupa que tú mencionaste el ejemplo de Irán, pero en Irán hay una ecuación que a mí no me huele bien, que es que no procuran un cambio de régimen, sino simplemente aniquilar el proyecto nuclear y dejar ahí a los ayatolás, dejar esa dictadura teocrática
Yo digo, bueno, ¿te imaginas en Cuba que haya un evento de esta naturaleza, con esa fuerza, y que terminen dejando a los castristas allí? ¿De qué sirve? Desgraciadamente es así. Pero bueno, la situación de Cuba y la de Irán es muy diferente en el sentido de que en Cuba el país está colapsado. O sea, ahí no hay economía, no hay nada que rescatar. Irán no está en esa situación. Todavía tienen medios para poder pagarle a las fuerzas represoras, a la Guardia Revolucionaria. ¿Tú crees que Cuba está más débil que Irán? Mucho más, mucho más. Oye, pero actúa como si no. Bueno, hasta que no dé para más. Ok, nada, muchísimas gracias de verdad por haber aquí estado A tu en nuestra nueva casa.